página 14 a 17. El trabajo no te amará. Cómo la devoción por nuestro trabajo nos mantiene explotados, agotados y solos, por Sarah Jaffe, 2021. 0.2. El neoliberalismo nació en Chile en 1973. Asomándose fuera de la planta de Carrier estaban los centros de distribución de Amazon y Target, el futuro laboral probable para algunas de las personas despedidas de sus trabajos sindicales. El trabajo del centro de distribución o almacén se ha convertido en sinónimo de miseria en estos días. Abundan las historias de trabajadores que tienen que orinar en botellas porque no se les permite suficientes descansos para ir al baño, que se les rastrea por las instalaciones a través de GPS o que toman Advil como caramelo para lidiar con el problema de sus achaques. Sin embargo, incluso Amazon, al negar los informes de condiciones infernales escritos por la periodista Emily Wendelsberger, promociona a sus empleados apasionados, cuyo orgullo y compromiso son los que hacen que la experiencia del cliente de Amazon sea excelente. TV escribe. El tiempo que el empleado pasa en el sanitario defecando, también es controlado en las maquiladoras mexicanas. Cuando un empleado se tarda más de 10 minutos defecando, se hace acreedor a una amonestación oral, una llamada de atención por parte del jefe de línea o del supervisor. En el caso de Amazon y sus almacenes, solo falta que la credencial que le cuelgan en el pescuezo al empleado, cuente con un chip que monitorea sus movimientos. Pero si la empresa es tan renuente a colocar más tazas de sanitario, para que el que vaya a defecar encuentre siempre una disponible, yo digo que ahí también hay una falla terrible, porque ocurre que después de desayunar, a la gente le entran las ansias por ir a defecar, ya que el cerebro manda una señal eléctrica a los intestinos, para que vacíen al colon de los excrementos acumulados en las tripas. También ocurre, que muchos empleados, al sentarse en la taza, se ponen a revisar sus redes sociales y tardan más tiempo del necesario. Algunas empresas, para evitar eso, tienen prohibido que el empleado porte un celular, para que no pierdan tiempo en el excusado revisando sus estados de Facebook. Un día, por curiosidad, medí el tiempo que un gerente duraba sentado en el trono del excusado. Duró 20 minutos ahí sentado, seguramente revisando sus redes sociales. Pero como es gerente, él no trabaja por tiempo, lo hace por resultados, y los empleados, lo hacen por piezas producidas. Hasta en eso, hay privilegios. ¿Cuántos minutos deben tardar defecando? Estoy leyendo un libro y voy comentando las ideas del autor. Y ahí habla del tema, de que tu vida, a la empresa le vale Burger King, no importas, solo eres un mono más. ¿Qué le importa a la empresa si tú pasas tiempo con tus hijos, que crecen esperando que regreses, no con comida, sí con tiempo para ellos? Pero tú, por ponerte la camiseta y aplaudir por el cumplimiento de las metas, ahí te quedas, encerrado, trabajando de más, perdiendo minutos preciosos que demanda tu vida personal, por unas monedas más. Hasta las prostitutas miden el tiempo que deben pasar con sus clientes, no están dispuestas a entregar su vida, aunque les paguen más. ¿Cómo es que una prostituta es más consciente que tú, que no tienes conciencia de que trabajar de más, aunque te paguen el doble, es arruinarte doblemente? Arruinas tu salud y arruinas tu relación con tus seres queridos. Sí, es cierto que todos queremos ganar más, pero a costillas de dejar la vida y la salud. Yo digo que eso solamente lo hacen los imbéciles. Sarah Jaffe escribe. La pandemia mundial de 2020 acaba de hacer más visible la brutalidad del lugar de trabajo. La cantidad de personas empleadas en la fabricación en todo el mundo se ha reducido, pero aún así se hace el trabajo, y cada vez más por centavos, por sueldos miserables y sin protecciones sindicales. Mujeres y niños trabajan en condiciones mortales en fábricas en lugares como Bangladesh, donde el colapso de la fábrica de ropa Rana Plaza en 2013 mató a 1.132 trabajadores e hirió a más de 2.000.
Las condiciones cotidianas de los trabajadores de la confección de Bangladesh, o, por ejemplo, los trabajadores que ensamblan iPhones en la planta de Foxconn en China, van desde tediosas hasta agotadoras y mortales. Pocos esperan seriamente que a estos trabajadores les guste su trabajo, aunque pueden verse presionados a sonreír a los inspectores de la fábrica en las raras ocasiones en que se presentan. TV escribe. Los empleados no deben quejarse, deben mostrarse felices de que el patrón les permita seguir ahí laborando, obteniendo el dinero que solo alcance para comprar alimentos de baja categoría, 0 frutas, 0 carnes, solo carbohidratos, el alimento de los desposeídos. Puros huevos con frijoles, y a veces, ni eso, solo tortilla con sal. El que se queje, el rijoso, es sancionado, se le cambia de turno, para que aprenda, para sacarle de su vida normal, y de este modo, obligarlo a renunciar. La empresa solo debe tener a gente, que, con gusto, trabaje tiempo extra y que, por eso, entregue la energía vital que ocupa para vivir una vida personal. Sarah Jaffe escribe. Los mineros del carbón y los trabajadores de las fábricas han sido descritos en muchos artículos, cargados de estereotipos, como la base de Trump, cubriendo con un espeso brillo de romance lo que fue y sigue siendo un trabajo miserable. TV escribe. Los mineros, son de los empleados que más expuestos están a dar su única vida por la empresa. Se meten a un hoyo, y ya desde ahí, desde que entran, su vida nada vale. Y si la mina se derrumba, al gobierno no le incumbe, es responsabilidad del patrón. Mas, esto no debe ser así, el gobierno está para defender al ciudadano, no al empresario explotador, y menos al empresario extranjero. Sarah Jaffe escribe. George Orwell describió las minas de carbón de Wigan, en las afueras de Manchester, Inglaterra, como el infierno, o en todo caso como mi propia imagen mental del infierno. Los trabajadores de GM en la planta de Linden en Nueva Jersey le dijeron a la socióloga Ruth Milkman que el lugar era como una prisión en Lordstown, llamaron a la gerencia la pequeña SS o la Gestapo nazi. Los líderes, se venden al patrón, y para nada defienden los intereses de los empleados. Chucky Denison, recientemente jubilado de Lordstown, me dijo en la planta, básicamente había una guerra contra los trabajadores. Esos trabajos, explicó Milkman, habían sido buenos porque habían sido trabajos sindicales, no porque la experiencia real del día a día de los trabajadores fuera otra cosa que implacable y deshumanizante. Porque el sindicato, nos defiende, pero si el sindicato se ha corrompido, todos quedamos desamparados. TV escribe. Las leyes mexicanas están a favor de los sindicatos, pero estos, en el caso de las maquiladoras, son una farsa. Porque se crean sindicatos blancos, en donde se asigna a un palero de la empresa, a un empleado traidor y vendido, que forma un sindicato y ya con eso, no hay manera de que los empleados formen el suyo. Además, si surge un rijoso, de inmediato es presionado para que renuncie, y puede llegar el caso, que hasta lo manden matar. Si un gerente amenaza con mejorar las condiciones laborales, lo envenenan y luego dicen que murió por consecuencias del COVID-19. Dicen los noticieros, esta tarde, 3 de agosto 2022, alrededor de las 13:35 horas, se registró el derrumbe de una mina de carbón en el municipio de Sabinas, Coahuila. El accidente ocasionó la inundación de un socavón y, al parecer, 9 mineros se encuentran atrapados. Lo anterior fue confirmado, mediante su cuenta de Twitter, por el presidente Andrés Manuel López Obrador. TV escribe. Y va a suceder lo mismo que en Pasta de Conchos, en el 2006, los mineros quedan enterrados y mueren, y las mineras, extranjeras, quedan libres de toda sanción, siguen como si nada, usando a los empleados. Esto demuestra que la vida de un empleado, nada vale, es reemplazable, carece del mínimo valor.
Pero si fuera tu vida la que está en juego, ¿por cuánto la venderías? ¿Cuánto demonios vale tu sacrificio para incrementar las arcas de los inversionistas? No vale nada. Por eso vives endiosado, dando la vida por la empresa donde trabajas, en la cual, tú nada vales. Pero un aplauso y un plato lleno de tacos, que la empresa ofrece, eso te hace muy feliz. Miserable, carente de honor. Eso es lo que eres. Miserable y tonto. Sarah Jaffe escribe. Ese proceso de estandarización y control fue diseñado para reducir a los trabajadores a engranajes intercambiables, tan intercambiables que cerrar una fábrica en Indianápolis y abrirla en México o Bangladesh, donde la mano de obra es más barata, es fácil. O lo suficientemente intercambiables como para ser reemplazados completamente por máquinas. Pero el proceso de subcontratar o automatizar estos trabajos fuera de lugares costosos como Estados Unidos y Europa Occidental ha cambiado la naturaleza del trabajo en esos países ricos y resultó, curiosamente, en empleadores que buscan esos rasgos muy humanos que el capitalismo industrial había intentado tanto y muy difícil de eliminar. Esos rasgos humanos, creatividad, habilidades sociales, cariño, amor por el empleo, son los que los empleadores o empresas buscan explotar en los trabajos que se supone que debemos amar. Ejercitar, acondicionar o domesticar a los empleados, es lo que se supone que hace que el trabajo sea menos miserable, pero en cambio ha ayudado a que el trabajo se abra paso más profundamente en cada faceta de nuestras vidas. El proyecto político que nos trajo aquí se conoce como neoliberalismo, aunque a veces recibe otros nombres, posfordismo, tal vez, o simplemente capitalismo tardío. Como explicó el filósofo político Asad Haider, el neoliberalismo, es en realidad dos cosas bastante específicas: primero, un proceso de reestructuración social, política y económica impulsado por el Estado que surgió en respuesta a la crisis del capitalismo de posguerra, y segundo, una ideología de generar relaciones de mercado a través de la ingeniería social. El éxito de la última parte del proyecto dependía de retorcer esos deseos de liberación articulados en las décadas de 1960 y 1970, redefiniendo la libertad lejos de un concepto positivo, libertad para hacer cosas, y hacia uno negativo, libertad de interferencia. El neoliberalismo nos anima a pensar que todo lo que queremos y necesitamos se debe encontrar con una etiqueta de precio adjunta. Sea pues, si quieres algo más, debes emplearte, alquilarte como si fueras una mula, una bestia de carga, para poder acceder a un puñado de paja o de granos. El neoliberalismo no sucedió por casualidad, fue un conjunto de decisiones tomadas por el bando ganador en una serie de luchas. Los vencedores rehicieron el Estado para someterlo todo a la competencia, para hacer cumplir los derechos de propiedad privada y proteger el derecho de las personas a acumular. Pero para acumular, no todos estaban en una posición de ventaja. Los servicios públicos fueron vendidos a especuladores privados. TV escribe. Los ciudadanos se convirtieron en clientes que, a su vez, para poder comprar, tenían que alquilarse como mulas. La libertad estaba ahí, argumentaban los neoliberales, solo había que comprarla. ¿Y cómo se compra la libertad de un empleado? Dándole trabajo y someterlo a las temidas devaluaciones e inflaciones, provocadas por los que tienen el poder económico, jamás por los empleados. A un rico, la inflación y la devaluación, siempre le favorece. Sarah Jaffe escribe. El neoliberalismo nació en Chile en 1973, cuando Augusto Pinochet derrocó al socialista democrático Salvador Allende y, con el Consejo de Economistas estadounidenses, reorganizó la economía por la fuerza. Ese año también trajo crisis petroleras y una recesión global, un colapso en el valor de los activos y el comienzo de una crisis para el capitalismo. El desempleo y la inflación estaban aumentando, y los movimientos sociales exigían un cambio.
En ese contexto, Pinochet abrió el camino al neoliberalismo con brutalidad y tortura, a pesar de los reclamos de libertad. Página 17.